Vamos a hablar de la depresión y vamos a contar de alguna manera experiencias y sobre todo vamos a hablar del punto de vista de la Biblia, de qué dice la Biblia cuando hablamos de la depresión, porque es un tema muy delicado, sobre todo porque hay un mito de creer que un cristiano o alguien que confía en Dios no se puede deprimir. Y hace algunos años yo vengo escuchando más o menos, yo creo que unos 2 años, vengo escuchando historias de depresión en cristianos y en especial he escuchado noticias tristes de pastores que se han quitado la vida. Y entonces es un tema que no es de allá, también le compete ¿a dónde? A la casa de Dios. Es un tema que es necesario abordar de una manera especial. Yo tengo, como idea de decir los años, Tania contó con libertad, pero hay que seguir contando. Aquí donde ven al negrito tengo 48 años, ¿cierto? ¿Y qué? Por mi personalidad, yo puedo decir que, si usted me pregunta, ¿se ha deprimido en algún momento? Yo le tengo que decir sí. Solo que por mi personalidad no he estado en un estado largo, ¿cierto? Yo puedo decir, y porque es importante ser abierto. Si nosotros somos abiertos, usted puede también ser abierto en esto, y pretender que acá somos perfectos es todo lo contrario. Hace un año, cuando tomamos la decisión que ustedes saben, yo creo que por alrededor, no sé si 1 mes o 2 meses, ¿no? Yo creo que yo me deprimí, ¿no? Y uno tiene a Dios y toda la cosa, pero uno pasa por momentos. Y ahorita vamos a ver una serie de señales y cosas que nos pueden dar a luz cuando pasamos por eso. Y esto no es para escandalizarse, sino para decir qué podemos hacer. Y yo recuerdo que fruto de la decisión, yo sentí algo terrible entre viernes y sábado. Entre viernes y sábado, yo sentía una cosa rarísima. Una cosa, no sé cómo describirlo, una cosa rara, una cosa extraña. A mi esposa también le pasaba, de pronto no tocábamos mucho el tema y estábamos pasando por eso y no fue fácil. Y yo recuerdo siempre, digamos, la sensación incómoda, esa sensación de que uno no se halla. Pero hay un detalle, el domingo había ¿qué? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la reunión. ¿Sí ven la cosa cómo es? Había ¿qué? Había que hablar. Había que hablar. Porque yo no podía venir acá y decir, ay, por favor, oren por mí. No, porque usted espera es que, de alguna manera, y no se trata de ser hipócrita, ¿no? Se trata de que yo tenía que decir, ya viene el sábado, ya viene eso. No, tengo que hacer algo porque ya viene ¿qué? Ya viene el domingo, ¿no? Y el pueblo va a ir y necesita ¿qué? Un mensaje de parte del Señor. Pero era algo que yo tenía que tratar en la presencia de Dios, en oración. Yo tenía que ir a la presencia de Dios. Y Dios sabe que fueron meses pesados, difíciles, de llorar, pero también de creer que es posible avanzar hacia allá. Para la gloria de Dios, yo diría fue un corto tiempo, pero hay casos de gente que se ha deprimido por mucho tiempo. Es un tema muy serio, un tema muy delicado, que también hace daño y está también en la iglesia. Yo quiero contar rápidamente lo que dice cualquier literatura que usted encuentra de la depresión y luego vamos a ir a la Biblia. Cuando hablamos de la depresión, se dice que es un trastorno que generalmente causa tristeza, generalmente causa que la persona pierde interés en lo que hace, generalmente afecta los sentimientos, afecta los pensamientos, afecta la manera como esa persona se va a comportar. Y obviamente, como hemos aprendido, lo que sucede en el alma pues también afecta el cuerpo.
Y entonces, a ver, es más que una tristeza pasajera. Usted se siente como mal y a veces usted dice, no sé por qué. Usted hace un escáner y usted dice, no sé por qué estoy pasando por eso. A veces se sabe, a veces no se sabe. Y entonces, cuando hay depresión no es fácil recuperarse de la noche a la mañana. Muchas veces se puede requerir un tratamiento pues a muy largo plazo. Y generalmente los síntomas de la depresión son variados. En la mujer y en el hombre se presentan algunas características similares y otras más marcadas. Por ejemplo, ganas de llorar, ¿cierto? Se siente como una especie de vacío, pero también puede darse arrebatos de enojo, de rabia, como que ¿por qué está pasando esto? Hay una frustración o una irritabilidad, aún en asuntos que pueden ser una bobada. Usted se enoja terriblemente o se deprime terriblemente. Y era tremendo esto. Yo estudiando esto escuchaba hablando de la iglesia, de la vida de un pastor que contaba también esto y decía, yo también viví eso y tal fue el estrés que un día mi hija partió un vaso y bueno, los niños parten ¿qué? Los niños parten vasos. Y él contaba, yo me metí a la habitación a decir, yo soy un mal padre, porque mi hija parte ¿qué? Un vaso, pero en una situación de depresión que estaba viviendo. Cuando hay depresión hay pérdida de interés en la mayoría de las cosas que antes yo disfrutaba, pero que ya no. Y esto inclusive a veces afecta a las parejas, porque también entonces se pierde el disfrute de estar en la intimidad, y una de las razones a veces tiene que ver con eso. Se altera el sueño terriblemente porque usted se acuesta y va pasando las horas y ¿qué pasa? Y no duerme, y qué terrible cuando de repente usted mira la hora y que ya es de mañana, y eso trae unos efectos secundarios. Hay cansancio, hay falta de energía, generalmente pasa que pues no hay ganas de comer y la persona puede también empezarse a adelgazar, o lo contrario, hay ansiedad, hay inquietud, hay una serie de cosas que definitivamente pues pueden estar haciendo daño. Encontraba que los niños también se pueden deprimir, ¿no? No cree que esto solamente le compete a los adultos, y no es así. Hay datos interesantes de que generalmente las mujeres suelen deprimirse más que los varones, pero hay una cosa muy delicada. Dicen que la mujer lo expresa un poco más, a veces el varón, como a veces ¿qué pasa? Lo guardamos, y por eso a veces en las estadísticas fácilmente puede el varón perder el control, o un infarto o lo que sea. Y entonces cuando uno empieza a mirar cuáles son las razones, pues son tremendas. No me voy a detener mucho, yo quiero que vayamos a la Biblia y vamos a estudiar el caso de un hombre que está en la Biblia y que se deprimió. Y sobre todo nosotros, ¿qué podemos hacer? A veces se sataniza el tema de la depresión, y hay depresiones por causa biológica, hay depresiones por causa espiritual y depresiones por el tema del alma. Dice la Biblia en Primera de Reyes capítulo 19, por favor, vamos a leer un pasaje extraordinario de la Biblia. Les voy a contar qué pasó. Si vamos hacia atrás, les voy a contar en Primera Reyes 17, un hombre llamado Acab se casa con una mujer llamada Jezabel, literalmente una bruja, no hay otra manera de decirlo. Era el rey Acab, se casa con una mujer fenicia, y la Biblia dice que esa mujer convence a su esposo y lleva al Israel a la idolatría. En ese momento se presenta un hombre tremendo llamado Elías. Y Elías, dice la Biblia, que va donde el rey y le dice que por causa de todo el pecado no va a llover. Y él en oración hace una oración, y los cielos que se cierran. Y por 3 años y algo deja de llover. Hay una batalla en ese proceso. Dios le dice al profeta, váyase de allí, usted lo van a matar, y va por allá a un arroyo, y por un tiempo toma agua, y Dios le envía cuervos a que lo alimenten. Una cosa extrañísima. Pero claro, como él había decretado que el agua se iba a acabar, ¿qué iba a pasar con ese arroyo? ¿Quién iba a dejar de llover?
pues ese arroyo también se secó. Y cuando se secó el arroyo, conocemos la historia, Dios le dijo al profeta, vaya donde una viuda. Y él va donde la viuda, ¿recuerdan? La viuda está comiéndose su última comida, pero él le hace un milagro, hay un milagro de parte de Dios, y él se alimenta allí. Pasa el tiempo, Acab el rey ve que no hay agua, y empiezan a mandar a buscar agua, y en ese proceso de buscar, encuentran a Elías. Y Elías, alguien le dice, el rey te está buscando. Y cuando usted lee, va en el capítulo 18, Acab se encuentra con Elías, y entonces Acab le echa la culpa a Elías, pues por su causa no llueve, y Elías le dice es por su pecado. Y entonces se planea una disputa, una batalla. Elías le dice, vea, vamos a hacer una cosa, el Dios que responda por fuego, a ese vamos a seguir. Acá traiga a sus profetas de Baal, hagamos un holocausto, y el Dios que responda, ese va a ganar, y yo clamo a Dios. Y la historia dice rápidamente que preparan el altar, arrancan los profetas de Baal, Dios no desciende, la presencia de Dios no se mueve, y cuando Elías hace una oración, ¿qué pasa? Dios responde, y Elías gana ¿qué? La batalla. Y fruto de ganar la batalla, Elías ¿qué hace? Dice, cojan a todos los profetas, y ese día ¿qué pasa? Los matan a todos. Y Elías ese día gana ¿qué? La victoria. Además de eso, Elías le dice al rey, díganle al rey que ya viene la lluvia. Y algún siervo va y se asoma 7 veces hasta que dice, veo una pequeña nube, y Elías dice, desciende porque va a llover. Y claro, entonces Elías ha ganado. Elías, diríamos, está que en la cúspide del éxito, le ha ido bien, ha ganado la batalla. Pero en el capítulo 19 su vida va a dar un giro, porque la esposa de Acab va a ser lo siguiente. Capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías se había hecho, y de cómo había matado a quién, a espada a los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un WhatsApp. ¿No dice eso? No, moderno, ¿no? Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, me amenazó. Y cuando Jezabel amenazaba, no era de palabra, la cosa era seria con ella. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que está en Judá, dejó allá a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego el ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabeza era una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta orar el monte de Dios. Allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado, y me buscan ¿para qué? Para quitarme la vida. Y entonces vamos a mirar señales y causas. ¿Qué cosas se heredan depresión? Vamos avanzando punto a punto en el tiempo, a ver qué nos quede. Vamos a mirar aquí. Lo primero que Elías experimenta se dice que hay una de las cosas que genera depresión, y es la frustración. Se cree que Elías, cuando obtiene la victoria, él cree que Acab se va a rendir, que todo se va a calmar. Y todo lo contrario, ¿qué sucede? Se levanta una amenaza. La cosa se pone mucho más difícil de lo que él esperaba. Y entonces, claro, eso lo sorprende a él, porque Elías no está preparado para eso. Porque Elías no pensó que las cosas se iban a poner de esa manera.
Se cree que ya Elías en ese punto, aunque ha ganado la victoria, está cansado, lleva la oración 3 años, todo un proceso. Y Elías está en un punto de su vida donde, si bien es cierto tiene victoria, ya no puede dar más. Y se cree entonces que es en ese momento donde él experimenta la frustración. Porque después de semejante victoria, ya no tiene fuerzas para seguir adelante. Y se frustra. Claro, y eso obviamente abre la ventana al corazón para que fácilmente se afecte. Yo le pregunto, ¿cuál es su frustración si la tiene? Como escuchábamos ahora el testimonio, cuando a veces las cosas a uno, ¿qué pasa? No se le dan. Y uno ve que los días y los meses que pasan van avanzando. Y uno ve que las cosas no mejoran. Y lo peor, usted le clama a Dios, pero como que del otro lado hay que un silencio de parte de Dios. Como que Dios está ocupado contestándole las oraciones al europeo, no sé. Yo, no me escucha acá, soy latino, ¿qué será? ¿Por qué no me oye? Y la frustración. Claro. Ustedes lo han escuchado algunos muchas veces. Cuando lo que les contaba el año pasado, claro, yo estaba frustrado. Yo decía, Señor, a esta altura yo en esto. A esta altura, Señor, yo en este punto de mi vida. Y créame que yo peleaba en el buen sentido de la palabra con Dios. Señor, no entiendo esto. Porque esto no era lo que yo esperaba y eso frustra de una manera tremenda. Hay cosas que frustran a nivel personal, familiar, financiero, laboral. Usted ve de pronto que otros avanzan sin que usted no avance. Y eso es tremendo. Y la frustración abre la puerta a la depresión. Es muy delicado eso. Y lo segundo que le pasa a Elías es que Elías, dice la Biblia literalmente, viendo pues que, creo que es el 19:1 o 2, cuando lo amenazan el 3, el que ve, viendo pues el peligro, ojo con eso, viendo pues el peligro. Segunda cosa que abre la puerta a la depresión. Bienvenidos los hermosos bebés. La reunión es del reino de los cielos de ellos. Ponle cuidado, tranquilos. Viendo pues el peligro, Elías dejó de mirar ¿a quién? A Dios. Familia, si usted deja de mirar a Dios, usted se va a poner mal. Porque él fue a mirar ¿a qué? El peligro, la amenaza, la carta o el correo que le enviaron a él. Y Elías dejó de mirar a Dios. Lo que le quiero decir es, si eso le pasó a Elías, familia, y usted empieza a dejar de mirar a Dios, y usted empieza a ver a ver el peligro, a ver o a oír o a reeditar lo que le dijeron, lo que no le dijeron, lo que le hicieron, lo que no le hicieron. Y usted deja de mirar a Dios, y cuando uno deja de mirar a Dios, uno entra fácilmente en depresión. ¿Hacia dónde está mirando usted? Ojo, si cuando lo viva sepa dónde tiene que mirar. Él se puso a mirar el peligro, como cuando Pedro dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar las aguas. Siempre que usted despegue su mirada del Señor, créame familia que usted va rumbo a la crisis. Pueda que no se vea al inicio, pero créame que va para allá. Y dice la Biblia que el profeta, ¿qué hace? Dice la Biblia literalmente que él se pone a ver el peligro. ¿Qué hace más adelante? Dejó allí a su criado. Esta es una señal tremenda de la depresión. Y es que usted quiere estar ¿qué? Solo. Dejó a su criado. Nunca, tal vez él había hecho esto. Dejó a su criado. El aislamiento, la desconexión. No respondo al teléfono. Usted no quiere hablar con nadie. Ay, no quiero hablar.
Usted no quiere responder. Si llegan, ¿está fulanito? Diga que no estoy. Porque usted no quiere hablar. Si está casado, terrible, usted se empieza a desconectar de su esposa o de su esposo y él dice, ¿y qué te pasa? No sé, pero... Y empieza a levantarse una barrera invisible con los hijos o los hijos con los padres. Empieza un proceso. Se empiezan a cortar las comunicaciones, ¿cierto? Y espiritualmente eso abre la puerta al mundo espiritual también. Que el enemigo quiere que usted esté solo para poderlo que afectar más fácil. Por eso la Biblia no se equivocó cuando dijo no es bueno que el hombre esté solo. Por eso es importante compartir con otros. Y Elías entonces ¿qué hace? Yo no sé, la Biblia no dice, le dijo a su criado, no quiero seguir más contigo, y se aleja. Porque él cree que es de esa manera como él va a solucionar las cosas. Entonces la persona no ve nada nuevo. Claro, la Biblia dice que él avanzando, dice más adelante, en este proceso se fue, y luego dice se sentó, y luego ¿qué dijo? Se quería ¿qué? Morir. Porque usted ya no ve nada bueno. Porque usted no le ve futuro a su vida. Sí, yo creo en Dios, pero usted se quiere morir, no quiere vivir. Dice, basta ya, quítame la vida. Y luego hace otra cosa, porque yo no soy mejor que ¿quién? Que mis padres. O sea, que ahí entra otra cosa. Usted se empieza a comparar. Yo no sé si a usted le ha pasado, es terrible, sobre todo usted en el colegio, la universidad, y de repente usted ve amigas o amigos que tengo tal cargo, y usted dice, ay Dios mío. Reunámonos, reunión de amigos, y usted está más llevado, más pelado que recién nacido. Usted, no, yo qué voy a ir, qué vergüenza. ¿Y qué estás haciendo? Ahí como que, eso, tremendo eso. Entonces, claro, él se empieza a comparar. Y hoy día con el tema de las redes es un tema muy serio. ¿Ya? Usted se empieza entonces a comparar. Se mira al espejo y dice, no. No escuchó, vea, no escuchó a ella. Dijeron, se mira al espejo y alguien dijo 40. Usted se mira al espejo y usted empieza, ay. Usted empieza eso, claro. La nieve de los años está cayendo ya. Y usted empieza en esa angustia. Usted se empieza a comparar. Y entonces finalmente ¿qué hace Elías? Dice, y echándose debajo del enebro se quedó ¿qué? Otra señal tremenda. Una persona entonces quiere que dormir. Porque es la manera inconsciente de ¿qué? De desconectarse. Porque cuando se despierte, ¿qué pasa? Ahí está otra vez. Y hay muchas formas de desconectarse. Otros a través del licor. Otras veces muchas cosas. Pero cuando vuelve la realidad. Por eso hay muchas personas, incluso algunos hombres, que no quieren volver a casa. No, yo llego tarde. Pero en partes es como esa crisis. Quiere dormir, no abre las ventanas. Sí, hay casos extremos donde la persona no se arregla. Antes se vestía muy bien, ahora no le da ganas de vestirse, de estar bien. Come mal. Claro, está tocando fondo. Y a veces los que estamos alrededor no somos conscientes. Y dice que él se queda dormido, pero en ese momento en que se queda dormido, ¿qué sucede? La Biblia dice que un ángel lo tocó. ¿Y qué le dijo? Levántate y come. Y aquí es lo extraordinario de Dios. Que yo he leído muchas veces este pasaje, pero este pasaje me enseña, Dios no está lejos de la crisis que yo estoy viviendo. Cuando uno cae en eso, uno cree que uno está ¿qué? Solo. Y Dios está allí. Y Dios le envía un ángel y le dice, levántate, come. Dios visita a Elías en medio de su depresión.
Y el mensaje que yo les quiero dar hoy es: no importa por lo que pasemos, que a veces uno cree que uno está solo. No, Dios está allí. Dice la Biblia que Él comió, ¿qué hizo más? Pero luego, ¿qué hizo? Leamos. Comió, ¿y qué hizo luego? ¿Volvió qué? Qué tremendo eso. Imagínense, un ángel, yo no sé cómo será. Yo creo que un ángel, no sé si... Elías, levántate, come. Tipo película, ¿no? Come. Y otra vez... No está en la Biblia. Si yo hubiese sido el ángel, habría dicho: pero qué desgraciado. ¿Cómo estaría de mal Elías? No sé, a mí me alimenta un ángel y a mí me quita el sueño. No, a mí se me quita el sueño. ¿Cómo estaría de mal Elías? Que no fue consciente de que Dios estaba allí. Mire, cuando uno está tan mal, Dios se manifiesta y usted no se da cuenta. Dios muestra detalles a través de personas, circunstancias, y usted está tan mal que usted no ve a Dios. Porque es como una ceguera. El Señor manifiesta su gloria, su misericordia a través de algo. ¿Y sabe qué hace el ángel de nuevo? ¿Qué le dice? ¿Lo tocó por segunda vez? ¿Y qué le dijo? Levántate, come. Dice en una versión: levántate y come. Si no lo haces, no tendrás fuerzas necesarias para seguir. Claro, así es. Si se queda ahí, se muere. Si yo me quedo en la depresión, me muero. Y hay dos maneras de morirse: la física, pero también la del corazón. Hay gente que uno dice: esa persona no volvió a ser la misma. ¿Qué le habrá pasado? En un momento algo pasó, llegó en ese punto y se murió por dentro. Y ya se levanta, trabaja o hace lo que hace como en modo automático. No sé si usted ha visto o le puede pasar a uno. Se muere. Y por eso es que el ángel, ¿qué dice el ángel a Elías? Le dice: Elías, levántate, ¿qué? Come, para adelante, hermano. Y yo me atrevo a decir qué es lo que Dios nos dice hoy. No importa por lo que estés pasando, tienes que ¿qué? Tienes que seguir. Tienes que levantarte. Tienes que comer. Espiritualmente, ¿qué comemos nosotros? Palabra de Dios. Que ir a la Biblia y ir a comer, porque si no, ¿cómo que pasa? Me muero. Yo no puedo permitir eso. Y el ángel le dice: Elías, te tienes que levantar. Y Dios nos dice hoy: si pasas o cuando pases, no quiero ir a la reunión, vaya. No quiero orar, Señor, no tengo ganas de orar, pero aquí estoy. Porque si no, ¿usted qué pasa? Usted se va a morir. Que la vida suya está en juego. Levántate, come, tienes que seguir. Y dice la Biblia que, claro, fortalecido con aquella comida, caminó ¿qué? ¿Cuántos días? Se cree que ese recorrido lo pudo, una persona sanamente lo recorre en una semana. Él se demoró ¿qué? 40 días. Claro, uno está así, todo se le vuelve ¿qué? Lento, difícil, todo se pone lejos. Pero cuando usted está bien en el Señor y usted lo permite, usted logra las cosas rápido. Escuchamos el testimonio. En un día nuestra vida puede que... ¿Michael está aquí? Él sabe. Hoy me dijo: no, hoy no, luego más adelante. Michael, hace poco venimos hablando, pero él sabe todo lo que en este tiempo ha venido sucediendo. Porque él lo puede hacer. Que Dios lo puede hacer. Usted tiene que elegir: me demoro 40 días o una semana. Dice que él arranca, pero luego cuando arranca, ¿qué pasa? Llega y ¿dónde? ¿Se mete a dónde? Se mete en una cueva. Oret quiere decir desierto, soledad.
monte del terreno seco, Oreb, un sitio muy especial. Significa desolado, destruido. Él llega y se mete en esa cueva. Y el que está en depresión, cuando uno está en depresión, cada uno busca ¿qué? Su cueva. Cada uno busca su cueva. No sé cuál es su cueva, pero cada persona busca ¿qué? Su cueva. Algo para esconderse del problema. Algo o alguien para no enfrentar eso. Y entonces Dios vuelve y llega allí donde Elías. ¿Y qué le dice Elías? Los que están ahí, a ver cómo va. ¿Qué le dice Dios a Elías en la cueva? ¿Qué haces qué? ¿Qué haces aquí, Elías? Y alguna vez entendí algo que a mí me llamó tremendamente la atención, que a veces uno no lee bien. Una cosa es decir, Leito, ¿qué haces allí? Pero otra cosa es decir, Leito, ¿qué haces aquí? O sea, ¿qué está pasando con Dios? ¿Dios dónde está? Dios está allí. Dios no le dice, ¿qué haces allí? No es, ¿qué haces aquí? Él está en la cueva. Uno es el que cree que uno está ¿qué? Solo. Él está allí. Él está ahí en mi cueva. Y me dice, ¿qué haces aquí? Ahora, de esas preguntas bobas, ¿no? ¿Usted cree que Dios no sabía? Sí. Claro que sabía. ¿Por qué será que Dios le quiere preguntar? Hay preguntas que están en la Biblia. Si Él es omnipotente, Él todo lo sabe. Era de alguna manera para poner a Elías ¿a qué? A pensar. Como cuando los papás le dicen, ¿usted qué está haciendo? Pues uno sabe qué está haciendo. Uno lo que quiere es que el pelado es igual con Dios. No es que él no lo sepa. Es que él me dice, ¿qué haces aquí? Y Elías, ¿qué le dice? He sentido un vivo celo por Jehová. Me buscan para quitarme la vida. ¿Y cómo es el lenguaje de Elías? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo totalmente. Así se vuelve nuestro ser. Nos llenamos de negativismo, las cosas no nos van a resultar, esto está difícil, aquello, lo otro. Si yo me sentara con usted o alguien y le dijera hable, solo hablando uno se da cuenta dónde está el corazón de cada persona, eso me delataría. Vamos finalizando. Elías habla con Dios, le dice cómo está. ¿Y qué le dice Dios? Y empieza el proceso de sanidad. ¿Qué le dice Dios? Le dice Elías, sal. Hay una redundancia ahí, pero ahí está, ¿no? Sal, fuera. Elías, la sanidad no va a estar si sigues en la cueva. Si sigues encapsulado ahí, no te vas a sanar. Elías, tienes que ¿qué? Tienes que salir de la cueva. No te aísles más. Tienes que entrar en contacto con Dios, con los demás. Si te aíslas te vas a morir, Elías. Tienes que salir de ahí. Y es lo que Dios nos dice hoy si estamos pasando por un momento así o cuando pasemos. Nos dice, no te quedes en la cueva. La cueva no es un sitio para estar ahí. Porque la cueva me aísla de lo que Dios tiene para mi vida. Dios le dice, Elías, sal de ahí. 2, ponte delante de ¿quién? De Jehová. ¿Qué quiere decir? Busca mi presencia. Entra en comunión íntima con Dios. Entra en el santuario de Dios. Todo inicia por allí. En esos, diríamos, casi 2 meses que yo viví eso, lo único que yo entendí como nunca fue esto. Había que entrar allí. Y también, que abro mi corazón, hay cosas que como esposo, pues yo no le decía a mi esposa porque no la quería que preocupar. Me dice, ¿qué le voy a decir? Hay cosas que les toca a usted ¿con quién? Con Dios. Entrar a la presencia de Dios. Sal, entra a la presencia de Dios.
Y dice que Elías sale y pasan tres cosas. Primero que dice ahí que él sale y hay unas manifestaciones espirituales, o mejor físicas. Primero hay un ¿qué? Un viento. Elías sale. Dice, pero Dios no estaba en ¿dónde? Luego, ¿qué pasa? Un fuego. Pero Dios no estaba allí. Luego, un terremoto. Dice, pero Dios no estaba allí. Elías había conocido a Dios de una manera dramática. Oró por fuego y Dios, ¿qué pasó? Fuego. Pero esta vez Elías iba a conocer a Dios de manera distinta. Dice que de repente, yo no sé cómo sonaría, algo así como un silbo suave y apacible. Y Elías salió. La clave está, la sanidad de la depresión a la luz de la Biblia se da cuando empezamos a conocer y entender en dónde está Dios y en dónde ¿qué? No está. En dónde está Dios y en dónde no está. Él sale. Dios le vuelve a hacer la misma pregunta. Le dice, ¿qué haces aquí? Cuando Dios pregunta no una, sino dos veces, Dios quiere hacer algo en el corazón. A Pedro, ¿qué le dijo? ¿Me amas? No una, ni dos, ni qué, sino tres veces. Cuando Dios pregunta algo, es porque Él quiere que yo caiga en cuenta, no porque Él no lo sepa. Si Dios a usted cada cierto tiempo le repite algo, le pone un mensaje, usted le manda, Dios algo quiere que usted caiga en cuenta, no porque Él lo sepa. ¿Qué haces aquí? Elías vuelve y le dice, ¿sabe qué le dice? Le dice Dios, vuélvete ¿qué? Ahí ayúdenme los que tienen la Biblia abierta. Vuélvete, ¿por dónde? Después de que le habla. Muy bien, la voz de Oscar. Regresa por el mismo camino. Él se había alejado, él estaba huyendo. ¿Y qué le dice Dios? Elías, ¿qué? Hermano, gire y ¿qué? Enfrente. Vuelve por el mismo camino. Regresa sobre tus pasos. La depresión, alguien dice que es una respuesta incorrecta a algo que me pasó y que yo tengo que volver sobre esos pasos para empezar el proceso de sanidad, a revisar en cada paso, cada decisión que yo tomé, hasta llegar al origen de ¿qué? De todo. Ahí empieza el proceso. Pero también ver que han pasado cosas buenas. Dios le dice a Elías, Elías, te voy a sanar, pero tienes que regresar. No sé cuál habrá sido la cara de Elías, porque tal vez lo último que él quería era que regresar. Hay cosas a las que uno no quiere volver, pero hay un momento donde Dios le dice, tienes que volver. Tienes que revisar sobre tus pasos. ¿Qué fue lo que pasó? Y cada punto hablar con Dios. Vuelve sobre tus pasos, volver a esos puntos. Yo tuve que en ese tiempo darme el tiempo de revisar ciertas cosas y decir, aquí me equivoqué, esto no fue tan malo. Y luego empezar a ver, tal vez, Señor, estaba ¿qué? Sobredimensionando las cosas. Y sabe Dios qué le dice Elías, y le dice, y vas a ungir a fulanito y a fulano y a fulano. Elías, que creía que ya todo estaba acabado, ¿qué le dice a Dios? Mira, ¿sabes una cosa? Tu obra no ha acabado. Dios tenía más para él. Tienes que preparar a otros. Tienes que darle a otros. Alguien dice que un antídoto contra la depresión, ¿sabe cuál es? Vaya, ayuda a otra persona. Usted inmediatamente se siente quién. Porque usted se olvida de sí mismo cuando usted va y sirve y ayuda. Se olvida de usted mismo. Elías, tienes que avanzar. Y luego le dice finalmente, si usted sigue leyendo más, porque yo todavía tengo 7,000 aquí que no se han arrodillado ante el malo. O sea, Elías creía que estaba solo, y Dios, ¿qué le dijo? Que todavía tenía 7,000, que él no estaba solo. La historia sigue. La historia de Elías es una historia extraordinaria.
pero vemos la vida de un hombre que llegó a la cúspide del éxito, pero que fruto de no interpretar bien lo que estaba pasando se deprimió tremendamente y empezó a vivir una serie de crisis en su vida. Pero que Dios también, ¿qué pasa? Dios lo sacó a él adelante. A mí me llama la atención que, sin ser ofensivos, a propósito aquí con el tema de nuestras psicólogas y psicólogos, pero hay un tema muy interesante que habla la famosa programación neurolingüística, ¿no? Pero cuando uno habla la Biblia habla muchísimo de eso. Y entonces lo que le dicen a usted de alguna manera es que una cosa es lo que usted ve y otra cosa es lo que usted interpreta de lo que usted ve. Y la Biblia le dice a uno que uno tiene que llamar las cosas que no son como si fueran. Que en esencia el tema de la depresión está en una inadecuada interpretación de lo que yo viví, oí o experimenté. Pero cuando yo dejo que Dios me diga, mira, sabes una cosa, no es tan grave, como que dice Elías, no es tan grave lo que estás viviendo. Sal, ponte delante de mí, apréndeme a conocerme aún en la calma. Yo te puedo sorprender de la manera más extraña. Regresa sobre tus pasos, porque yo todavía tengo cosas grandes. La Biblia dice que luego, a partir de allí, Elías va a ser el protagonista de levantar algo llamado en la Biblia una escuela de profetas.